Bienvenidos a la materia Plantas Industriales. Mi nombre es Melanie Vallenilla y vamos a dar inicio al primer tema. El tema que veremos a continuación es la introducción a la problemática de la industria manufacturera. Su contenido, definición de plantas industriales, su clasificación, la situación actual de Venezuela y la industria manufacturera. ¿Cómo vamos a definir el término de plantas industriales? Este término se puede emplear para describir el nivel arquitectónico de un edificio dividiéndose en la cantidad de plantas o edificios que contenga donde se fabrican ciertos productos o servicios. ¿Y qué conocemos como industria? El conjunto de operaciones que se realizan y que permiten obtener, transformar o transportar productos o servicios. Fíjense, una planta industrial está formada por un espacio que conforma la planta y las maquinarias, todo este conjunto, incluyendo la mano de obra directa que son los trabajadores. A la hora de elegir un lugar para construir una planta industrial suele tenerse en cuenta diversos factores externos que se van a definir más adelante. En el día a día de una empresa o industria intervienen diversas ciencias y disciplinas, por ejemplo, seguridad y salud laboral, el área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales, la vigilancia epidemiológica de todos los trabajadores, incluyendo la empresa, y la higiene, que se encarga de los procedimientos que buscan controlar los factores ambientales que puedan afectar la salud de los trabajadores, que hablamos de los factores ambientales como el riesgo físico, químico, biológicos, ergonómicos, entre otros. La función de las plantas industriales es combinar el trabajo con la forma hombre-máquina, la relación hombre-máquina que se encuentra en sus instalaciones para transformar la materia prima y la energía, siguiendo los procesos de trabajo o procesos productivos descritos previamente por los especialistas, por la persona que va a hacer el producto o servicio. Cuando se escoge una zona geográfica para la ubicación de una planta industrial, se toman en cuenta los factores que integran todo el sistema, como las características de sus alrededores, el grado de comunicación que presente con el exterior, el tipo de terreno, no menos importante, las potencialidades, necesidades futuras de la empresa y los medios de transporte. Es importante definir el medio de transporte porque es lo que nos va a ayudar a colocar ese producto, el servicio o la venta que se vaya a realizar o el proceso productivo que se vaya a realizar. Las plantas industriales tienen una clasificación y se pueden clasificar de acuerdo al tipo de proceso, la materia prima, el proceso predominante, el proceso productivo predominante y el producto obtenido, el producto final de ese proceso productivo. Ahora, ¿cómo se clasifica el tipo de proceso? Tenemos un proceso continuo, tenemos el proceso repetitivo y el intermitente. De acuerdo a la materia prima tenemos el petróleo, la madera, los productos alimenticios y el cemento. Son los rubros, los diferentes rubros que se usan en los diferentes procesos, que esas son las materias primas. De acuerdo al proceso predominante tenemos procesos mecánicos y tenemos procesos químicos. Y de acuerdo a todo el proceso predominante tenemos un producto final, que son los productos alimenticios, la alimentación, los farmacéuticos, todas las medicinas, todos los derivados del petróleo y las telecomunicaciones, hablando en el tema de servicios. Cuando hablamos de proceso continuo, tenemos que se caracteriza por trabajar las 24 horas del día en diferentes turnos, como por ejemplo los turnos rotativos o los turnos fijos. En los turnos rotativos es cuando el trabajador rota su horario de trabajo continuamente, puede estar de día como puede estar de noche, semanal o intercalado. El turno fijo es cuando el trabajador está fijo en un turno, en el turno diurno, en el turno nocturno o turno mixto que comienza en la tarde y termina en la noche.
Si hablamos de procesos repetitivos, es la modalidad o tratamiento que se realiza sobre los productos por lote. O sea, dependiendo del lote, se hace una cantidad de productos de ese lote. De proceso intermitente son las plantas organizadas de acuerdo al trabajo para satisfacer las demandas específicas de un cliente o un producto o servicio. Es decir, se trabaja de acuerdo al pedido que tiene el cliente. Si el cliente requiere de 1000 unidades de un producto en específico, se va a producir especialmente ese producto. Por eso se dice intermitente, porque pueden haber varios productos, diferentes modelos, y el cliente va a pedir el que requiera en ese momento. Ahora, según el tipo de proceso que predomina, tenemos los procesos químicos. En las plantas industriales químicas se extraen y procesan diversas materias primas, ya sean sintéticas o naturales, y se transforman en otras sustancias o productos con propiedades diferentes a las originales. Por eso se hace un proceso químico que se transforma la materia, y su propósito es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la satisfacción de sus necesidades. En cuanto al proceso mecánico, se dedica a construir y mantener las máquinas que utiliza una empresa relacionada con la ingeniería, especialmente la ingeniería, para llevar a cabo la transformación de esas materias primas en productos elaborados de forma masiva. Estas plantas industriales realizan una labor necesaria para la mayoría de las compañías, especialmente para las de transporte, la minería, servicios públicos y la transformación de los productos químicos. De acuerdo con las materias primas que predominan en sus procesos, dentro de este grupo, las plantas industriales más comunes suelen ser la madera, la petrolera, la petroquímica, la textilera, y según el tipo de producto que se obtiene, tenemos la parte alimenticia, la farmacéutica y el servicio. Según lo antes planteado, podemos decir que las instalaciones o plantas industriales se dividen en diversas áreas, podemos decir tipos de industria, como por ejemplo plantas de producción o fabricación, o las llamadas plantas manufactureras, industria manufacturera, de servicio y de venta. Por ejemplo, plantas de producción o manufactureras. Las de producción podemos hablar de manejos de procedimientos, administración, distribución de plantas y tecnología que llegan a producir decenas y cientos de productos por minuto y por hora, como por ejemplo las empresas Polar, todos los laboratorios existentes en Venezuela, empresas ensambladoras de vehículos, las textileras, entre otros, que pueden llegar a hacer muchos productos en tiempos determinados de producción. Las plantas de servicio o las empresas que prestan servicios, tenemos entre ellas, encontramos las operadoras telefónicas como Movistar, Digitel y Movilnet, que son empresas que generan un servicio como las telecomunicaciones, y tenemos las visuales, las de Intercable, DirecTV, entre otras. Ahora, las plantas de ventas, las empresas que se encargan a la venta, tenemos estas empresas de ventas por departamento. Particularmente encontramos locales, establecimientos y hasta plantas que dentro de su distribución de instalaciones cuentan con área de ventas, como lo son las grandes empresas de Traqui, Damasco, Daca, entre otras. ¿Cómo ha influido la industria en la humanidad? Las plantas industriales dieron un giro en el desarrollo del mundo. Los cambios que ocurrieron gracias a este periodo no fueron solo tecnológicos, sino también sociales, ambientales y demográficos. A partir de ese momento, podemos decir que se vive en un mundo totalmente industrializado. Hasta la actualidad, todas las grandes industrias del mundo se remiten a utilizar maquinaria en sustitución del trabajo humano. Siempre queda la parte obrera. Todavía no se ha llegado a sustituir por completo. De esta forma se puede constatar una evidente mejora en la producción, tanto en la calidad de los productos como en la cantidad que se produce. Las plantas industriales trajeron consigo grandes conflictos sociales, como la historia lo dice, ya que se evidenció aún más la diferencia entre las clases sociales. En aquella época,
Era claro el trecho de separación entre los burgueses, el proletariado, los que estaban más abajo en la pirámide, los campesinos que emigraban masivamente a las ciudades. O sea, es como decir el empresario y el obrero. En la actualidad, uno de los grandes problemas del mundo es la mala distribución de las riquezas, por lo que se sigue siendo más que obvia la diferencia entre clases. O sea, el que es el empresario, el dueño, y la clase obrera. Además, aún es común la migración de las personas que viven en el campo a la ciudad buscando oportunidades laborales para una mejor calidad de vida. En las industrias contemporáneas existe la diferencia entre los trabajadores que operan las máquinas y aquellos que son los dueños de la misma, lo que ya se viene diciendo. Así podemos ver el fenómeno social desde el siglo XVIII aproximadamente. Esa diferencia sigue existiendo. La mejora de la industria ayudó en el crecimiento demográfico, gracias al incremento de la industria, especialmente la industria alimenticia, y las nuevas políticas de seguridad que le garantizan al trabajador una salud y seguridad laboral. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de Venezuela y la industria manufacturera? La industria venezolana se viene apagando poco a poco gracias a nuestro problema sociopolítico, económico, cultural que todos conocemos, y esto se debe a la falta de inversión de los grandes empresarios. La situación política y económica ha obligado a las empresas a realizar paradas intermitentes de líneas de producción. Por ejemplo, si no tengo la materia prima para producir X producto, entonces me la ingenio como empresario y con lo que tengo puedo inventarme otra producción, y así vamos hasta poder arrancar un 100% de la producción. Aunque hay empresas en las que definitivamente se vieron en una situación muy crítica que tuvieron que cerrar las puertas. Los costos de producción aumentaron aproximadamente un 1000%. La industria venezolana ha decaído en el entorno económico de tal manera que le impide producir. Por otra parte, tenemos la falta de divisas para adquirir materias primas, insumos, repuestos de máquinas, la incertidumbre institucional, que es consecuencia de la implementación de políticas públicas o regulaciones que condicionan la operatividad de las empresas, la imposibilidad de acceso a proveedores de materias primas, todo tiene que ser importado, mucho más costoso, y la caída de la demanda nacional como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo por parte de los consumidores. Si ustedes se dan cuenta, ahorita todo viene importado, también todo está valorado en dólares, y en un 95% se ha disminuido el sector manufacturero venezolano desde el año 1999. Es importante mencionar el deterioro de la infraestructura de las pocas empresas que han quedado en pie por lo costoso de mantenerlos. En conclusión, la empresa venezolana ha tenido un fuerte golpe económico por toda la crisis que tenemos en la actualidad.